Bueno, Góngora es cordobés, nació en 1561 y su trayectoria en la historia de la literatura es muy interesante porque en su momento fue un poeta muy conocido, admirado por muchos y denostado y odiado por otros muchos, como ya sabéis, pero luego, como es un poeta tan complicado, tan difícil de entender y tan particular, hubo un olvido generalizado hacia su figura que se recuperó muy bien recuperado en el siglo XX, como ya dije en alguna clase seguro, y como veréis el año que viene. ¿Quién recuperará a Góngora? Pues la generación del 27, ¿vale? Lorca, Alberti, Cernuda, todos estos autores del siglo XX tan importantes se llaman generación del 27 precisamente por haberse reunido en un homenaje a Góngora. Es decir, ellos estaban leyendo a Góngora como un autor brutal de su época, pero en cierto modo olvidado. Las características de Góngora, y esto no me voy a adelantar mucho porque lo vais a ver el año que viene, están ahí latentes en los autores del siglo XX y es interesantísimo conocer un poco a Góngora para ver después cómo continuó la historia de la literatura por ese camino. Góngora vivió este esplendor del siglo de oro que os decía, y él además estudió Derecho en Salamanca y luego se ordenó diácono. Por lo tanto, tenía un trabajo, tenía un sueldo que le permitía vivir de manera sosegada y tranquila. Es decir, no pasó por muchas penurias económicas por las que pasaron quizás otros escritores, lo cual pues hace también que la producción literaria sea mucho más tranquila, ¿vale? Porque no dependía completamente de ella para vivir y eso se nota mucho. Él empezó a escribir a los 19 años muy influenciado por la lírica popular de los romanceros, ¿vale? Que habíamos visto en la Edad Media, el romancero viejo y más tarde, o sea, en esta época, el romancero nuevo, ¿vale? Basado en estas obras populares y anónimas que se recogían en el romancero viejo. También la lírica tradicional, también el refranero tradicional, todo lo que viniera de lo popular le interesaba mucho a Góngora, aunque pudiera parecer lo contrario por la imagen que tenemos de él. Entonces las primeras composiciones de Góngora son de este carácter, así muy popular, muy sonoro, casi canciones, ¿vale? Muy sencillas de entender. Irá derivando Góngora en un lenguaje muy propio, muy insólito hasta ese momento, y en el que se le criticaba una oscuridad de la expresión, pero sin un contenido que valiese la pena, digamos. Sobre todo, bueno, esto se lo criticaban evidentemente los detractores. ¿Por qué? Pues porque Góngora lo que hacía era habilitar y utilizar un lenguaje muy complejo, muy latinizante, con mucho hipérbaton, con recuperación de palabras que no se usaban, con invenciones de palabras nuevas, utilizando pues sufijos, derivativos y cosas así. Y utilizaba un lenguaje completamente recargado, unos hipérbatos tan violentos que hay que releer varias veces lo que estaba diciendo para poner las palabras en el orden correcto y entender de todo pues las oraciones que él escribe, pero el contenido muchas veces de esos poemas, de esos versos, es súper sencillo, súper simple. Hace referencia a cosas muy humildes, muy llanas y mucho menos ennoblecidas que pues los grandísimos temas del amor y de la muerte y del paso del tiempo que tratará Quevedo abiertamente, por ejemplo. ¿Qué ocurre? Que Góngora, en ese sentido, lo que está haciendo también es dignificar lo simple, dignificar aquello a lo que no se le prestaba atención. Entonces, un ejemplo muy bueno sería... Entonces, un ejemplo de esto, que os voy a leer sin más, vale, luego lo puedo subir al aula virtual para que lo veáis, es el siguiente fragmento.
Dice: «Oh, cuántas cometer piraterías un corsario intentó y otro volante, uno y otro rapaz, digo, Milano, bien que todas en vano, contra la infantería que piante en su madre se esconde, donde haya voz que es trompeta, pluma que es muralla». Aquí, de lo que nos está hablando, y ya os lo digo directamente, luego subiré este fragmento y lo podéis ver con detalle, es de una gallina que está defendiendo a sus polluelos, bajo sus alitas, del vuelo de un milano que los está acechando como si fuera un corsario que quiere asaltar a esta gallina y a su familia. Entonces a los polluelitos les llama infantería piante, ¿vale? Y escuchamos una voz que es trompeta, una pluma que es muralla, es decir, la voz de la gallina, los cacareos de la gallina son como trompetas de guerra y las alas de la gallina bajo las que están sus polluelos son plumas que son como murallas. O sea que mirad que cuánta dignidad tiene esta gallina de Góngora, ¿vale? Frente a autores como pues como Quevedo, ¿vale? Que es con el que siempre se le compara, que siempre va directamente a lo tradicionalmente serio o tradicionalmente noble. Pero para Góngora todo tiene valor, todo tiene dignidad, todo se puede edificar como algo bello, como algo hermoso, como algo de lo que es digno e importante hablar. Y ese es uno de los valores más grandes que tiene Góngora como poeta. Después, y ya siguiendo el libro, Góngora no fue un autor renovador en las formas, ¿vale? Vale, el barroco es un momento de no demasiada renovación formal, es decir, en general se seguirá escribiendo en, en los mismos tipos de estrofa que ya se habían iniciado en el Renacimiento, importándolos desde Italia, ¿vale? Entonces tenemos el soneto, tenemos la oda, tenemos la silva, tenemos la lira, tenemos la octava real, ¿vale? Todo este tipo de estrofas de las que ya fuimos hablando poco a poco a lo largo del curso, ¿vale? ¿Cuál será la más famosa? Como siempre, pues el soneto, ¿vale? Es en la que nos vamos a centrar formalmente porque, tal y como está la cosa, no vamos a machacar en formas estróficas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué me interesa que conozcáis de Góngora? Bueno, pues que escribió muchos sonetos, ¿vale? Muchos de carácter mitológico, ¿vale? Muchas alusiones a la mitología, eh, muchos sonetos de amor también, reelaborando toda la tradición que venía de antes, ¿vale? La tradición petrarquista, ¿vale? De amor que vimos durante todo el Renacimiento. Y después tendremos letrillas y romances que vienen de la tradición popular, ¿vale? Y que se reformularán con esta complejidad del lenguaje de Góngora, pero tendrán también este carácter popular, ¿vale? Seguirán manteniendo esta temática popular, muchas veces con carácter burlesco y con carácter satírico también, o sea, son bastante divertidas de leer realmente. Y después tenemos las dos obras magnas de Góngora, que serán la fábula de Polifemo y Galatea, que que son un conjunto de octavas reales que cuentan la historia de la bella ninfa Galatea, cuyo nombre nos tiene que sonar, no es el mismo personaje, pero la tradición clásica y la tradición bucólica nos tiene que sonar, de las églogas de Garcilaso, que tenían una Galatea también. Y esta ninfa Galatea es pretendida por el pastor Acis y por el horroroso cíclope Polifemo, que es un personaje bestial, un personaje caracterizado con mucha minuciosidad por parte de Góngora, es un personaje muy potente, ¿vale? Y la obra irá pues de este tira y afloja entre los pretendientes de Galatea y culminará con el cíclope Polifemo aplastando al pastor con una roca y el pastor transformándose en río, o sea, toda una historia mitológica, digamos.
Y después tenemos las soledades, que están escritas en silbas. Las soledades, al contrario de lo que pudiera parecer por el título, hacen referencia a la soledad como espacio físico del campo, ¿vale? Del campo o de la ribera o de cualquier espacio natural amplio, ¿vale? De tradición también muchas veces bucólica, de tradición del locus amoenus, en el que el protagonista viva de manera más o menos apacible. Las soledades de Góngora están sin terminar, nunca las finalizó de todo, y el protagonista es un peregrino errante que llega, que después de un naufragio llega a un pueblo y van confluyendo distintos personajes y le van sucediendo una serie de pequeñas aventuras. Pero ante todo es una obra muy lírica, no es una obra que pretenda contarnos una historia con un principio y un final, como ocurre con la fábula de Polifemo, que es mucho más narrativa, sino que es una obra que se recrea mucho en las formas, ¿vale? Y en las descripciones, en los paisajes. Es una obra, desde luego, muy, muy, muy gongorina en ese sentido. Bien, en la página 233 hay dos ejemplos muy interesantes de poemas de Góngora, ¿de acuerdo? Así que, de momento lo vamos a dejar aquí y lo siguiente que vamos a ver son estos pequeños ejemplos de poemas y a ver si somos capaces de descifrarlos bien, ¿de acuerdo? Así que nada, un saludo para todos y nos vemos pronto.